Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Estamos delante del Señor en esta mañana para poder estudiar la palabra bendita de nuestro Señor. Esta mañana yo quiero invitarle cordialmente a que usted disponga su corazón para poder aprender la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Hoy vamos a continuar viendo el capítulo 3 del libro de Filipenses. Realmente es una epístola muy linda, es una epístola pastoral, es una epístola para la iglesia del Señor, que hoy tenemos que reflexionar en todo lo que está escrito. El apóstol Pablo, cómo nos enseña, nos bendice con estas palabras. Por eso en esta mañana yo quiero pedirle que usted se ponga cómodo delante del Señor para escuchar esta palabra y para acompañarme en la lectura, en buscar los pasajes, en aprender la palabra bendita de nuestro Dios. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar un momento, vamos a decirle al Señor que Él sea guiándonos. Amén. Oremos, inclinemos la cabeza, oremos por favor. Amén. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tus bendiciones, gracias porque tú estás con nosotros, amado Señor. Delante de ti estamos para aprender, para conocer más de ti, oh Dios. Amén, Señor. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor Dios mío, Señor, nos instruya. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque tú nos das la administración, tú nos enseñas, amado Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar haciendo el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Hemos visto en el capítulo 2 la palabra del Señor. Realmente una exhortación, quizás una enseñanza muy clara sobre la exaltación de Cristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo nos enseña realmente qué es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Cómo nos enseña y también el ejemplo apostólico de la consagración, de buscar al Señor. Y cómo el apóstol nos enseña también acerca de los hermanos como Timoteo, Epafrodito, que fueron a la iglesia de Filipos, donde exponieron la palabra que había sido enviada por el apóstol. Ahora vamos a continuar en el capítulo 3. Dice, no, la palabra, en el capítulo 2, versículo 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tiene siempre misericordia de sus hijos. Señor, permite que pasemos un momento de prueba. Permite que pasemos para ver realmente cómo podemos presentarnos delante del Señor. Pero Dios es guardándonos, protegiéndonos. Así que le envío, dice el verso 28, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo tampoco esté con tristeza, dice. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. A los que son como Él. Qué lindo es, hermano, saber que usted puede agradarse de los hermanos en Cristo Jesús. En esta mañana siempre un cristiano es una bendición para otros hermanos cuando las cosas están hechas correctamente. Por eso en el capítulo 3 inicia en el verso 1, dice, por lo demás, ya hermanos, ya sabiendo todo esto, gócense. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros, es seguro. Cuando dice esto, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Quizá usted dice, pero si esto ya aprendo y escucho, ya he aprendido muchas veces. Pero dice, no se preocupe. Por eso en segunda de Pedro, en el capítulo 1,
encontramos un pasaje muy interesante, hermanos, donde dice, en el capítulo 1, versículos 12 y 15, dice, por eso, dice, el verso 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro, dice, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmando en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tenemos que recordar las palabras que el apóstol Pablo nos enseña en estos pasajes, en estas epístolas. Dice, ¿no? Nos sigue hablando el Señor, dice, en el verso 2, dice 3:2 de Filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué tremendo que nos diga, guárdense de todas estas cosas. En Isaías 56, vamos a ir a Isaías 56 un momento para ver este pasaje que nos habla acerca de estas personas. Isaías 56, la palabra del Señor nos dice en los versos 10 y 11. (56, 10 y 11). Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos. Echados, aman el dormir. Así también hoy en día, ¿cuánta gente cristiana está durmiendo? Espiritualmente se duerme, no quiere servirle al Señor. Y estos perros comilones son insaciables, dice el 11. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente, dice. O sea, hay gente que hace tropezar a los cristianos. Por eso dice, hay gente que está durmiendo, espiritualmente está durmiendo, no quiere aprender la palabra del Señor, no se da el tiempo necesario. Por eso dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay gente que en vez de ayudar, hermanos, divide el cuerpo de Cristo con sus actitudes, con su forma de ser. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 8 de la palabra del Señor. Miren lo que dice en Colosenses. Colosenses 1:8, dice la palabra del Señor. ¿Quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Entonces, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, tenemos gozo. Podemos servirle al Señor, podemos estar contentos, alegres, ser bendecidos. Amén, Señor. En el verso 4 dice, aunque yo tengo, dice el apóstol Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. A veces uno recuerda, ¿no? Recuerda cuando antes de conocer a Cristo Jesús, ¿cómo éramos? ¿Qué cosas teníamos? Aquí el apóstol Pablo nos menciona, yo más, dice, circuncidado al 8º día. ¿No? Él era judío, ¿no? De descendencia judía. Él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, dice. Era fariseo. Eso podemos saber, leer qué pasó en Hechos, en el capítulo 23, verso 6 de la palabra, dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, eran dos grupos que estaban escuchando a Pablo en la sinagoga, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de un fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen, no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos dicen, existen todas estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si en espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces, hermanos, aquí hay una confirmación. El apóstol Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, hijo de fariseo. En cuanto a celo, dice el verso 6, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Él era perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. En cuanto a la justicia, él estaba quizás confiando en la justicia de la ley. ¿Qué dice la ley? Decía, si haces esto, estás bien. Si cumples esto, está bien. Y nadie pudo cumplir. Y nuestro Señor vino para cumplir por nosotros. Por eso dice, ahora ya está cumplido. Solamente la gracia de Dios puede hacer que ustedes se acerquen al Señor. El verso 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Porque el apóstol Pablo dice, el que yo haya sido fariseo, el que yo haya sido de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era fariseo y todo eso, era perseguidor, todo eso era. Yo estimaba como ganancia, dice. Las he estimado como, ahora dice ya la estimo como pérdida por amor de Cristo. Amén. Alguna vez alguien nos compartía y decía, hermano, tienes que dejar todo lo que conocías. Ahora tienes que ponerte delante del Señor. ¿Quieres aprender? ¿Quieres conocer la palabra del Señor? Hermano, deja todo lo que sabías. Solamente ponte delante del Señor y que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te ministre y vas a aprender. Es así, queridos hermanos. A veces recibimos una enseñanza y de pronto esa enseñanza se queda en nosotros. Nosotros tenemos que aprender lo que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, por eso yo le comento esto, ¿no? Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Como pérdida. Todas esas cosas. Por eso le decía, acabo de decir, tenemos que dejar las cosas que
que teníamos antes, las cosas que habíamos aprendido. Quizá antes de conocer a Cristo Jesús conocíamos muchas cosas. Alguien nos había hablado, nos había dicho, no, que hay que siempre, hay que ir a las reuniones, hay que estar así. Dice, las dejo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora conocemos a Cristo. Amén. Entonces, por eso tenemos que dejar las cosas, tenemos que dejar que pase. Al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, le comento esto, ¿no? En una oportunidad, yo conocí a unos hermanos que, estos hermanos me decían, hermano, no te aferres a lo que sabías. Deja, hermano, ¿quieres aprender? Tienes que dejar, tienes que olvidarte. Porque yo preguntaba, hermano, ¿pero esto por qué? ¿Esto por qué ha dicho esto usted? ¿Por qué ha compartido esto, hermano? El hermano me dijo, hermano, olvídate de lo que sabías. Porque si vas a estar con esas preguntas, no vas a aprender. Deja, por eso dice aquí el apóstol Pablo, lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No? Quizá no tanto así, digamos, ¿no? No, era una basura, no. Sirvió para algo, para quizás tener el primer conocimiento, ¿no? Así como cuando uno es niño, ¿no? Va a la escuela, aprende las primeras letras. Y uno se olvida de eso y dice, va aumentando su conocimiento conforme pasa el tiempo, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Está, hermanos. No nuestra justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. Nuestra justicia, hermanos, está puesta en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Cristo Jesús nos justifica y nos hace salvos en Cristo Jesús. No olvidemos eso, hermanos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Identificarnos plenamente con Cristo Jesús, conocerle de todo corazón y decirle, Señor, qué lindo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol decía, si yo también llegase también de esa misma manera. No que lo haya alcanzado, dice. No que ya haya completado, ahora ya soy excelente. No, dice, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello, agarrar aquello. Asir quiere decir agarrarse plenamente. Asir aquello para lo cual, dice, fui también asido por Cristo Jesús. Cristo Jesús me tomó de la mano. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y lo que le decía confirma esto, hermanos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Olvídese de todo lo que alguna vez usted tenía en su corazón. Decía, no, así es. Ya soy cristiano, esto me han enseñado y esto es. Aprenda. Deje que la palabra de Dios le corrija. Que la palabra de Dios nos dé la evidencia de lo que estamos aprendiendo. Puede que alguien nos haya dicho, no, hermanito, no es así. O hermana, no haga esto o diga esto. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere, Señor? Hermanos, el Señor quiere que nosotros nos consagremos, que nosotros todos los días nos dediquemos. ¿Qué es consagrar? Dedicarse plenamente al Señor.
que en todo tiempo sea en la oración, en el leer la palabra, es decir, tener nuestro devocional diario con el Señor, hablarle a Dios, consagrarnos, buscar en el Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Así que si Dios nos ha perfeccionado en nuestras palabras, Dios nos ha hecho ahora santos hijos de Dios, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís esto, también os lo va a hacer conocer. Dios nos va a revelar si está bien o no está bien, lo que acabo de decir. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por eso es bueno, hermanos. Uno va aprendiendo cada día. Yo conocí a unos hermanos que nos enseñaban y que nos compartían la palabra del Señor. Cuando escuché de ellos, dije, qué lindo. Así que la palabra de Dios es así. Hay restauración en cuanto al gozo, a la alabanza. Uno tiene que hablarle al Señor, pero de corazón. Que la alabanza sea con entendimiento. Que el gozo sea buscando a Dios. El apóstol Pablo nos invita y nos dice en el verso 17, hermanos, sean imitadores de mí, miren los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Qué hermoso, el apóstol dice, imítenme, aprendan de mí. Por eso yo creo, hermanos, que es importante que nosotros entendamos. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a ver, el versículo 3 de la palabra dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser, así como el apóstol Pablo decía, imítenme a mí lo que yo aprendo de mi Señor Jesucristo. Lo que es bueno. Porque por ahí andan, dice, muchos de los cuales os dije, muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí hay personas que a veces te dicen otras cosas, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, en la viña del Señor hay de todo. Por eso nosotros tenemos que esperar siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No? Son enemigos, dice. Son enemigos de la cruz de Cristo. A veces ya no hablan así, sino nos hablan otras cosas. No estamos para estar así, hermanos. Amén. Amén. Así que, hermanos, el fin de los cuales será su propia perdición, dice la palabra del Señor. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, leemos un pasaje que nos habla precisamente, dice. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y así vemos. Si Dios hizo tal cosa, no tendrá, dice, en poco aquellos que se burlan de las cosas de Dios, aquellos que quizás afectan las cosas del Señor. Por eso, mis amados hermanos, es importante que tengamos cuidado. Aún lo digo llorando, dice. Son enemigos. Hay personas que en vez de edificar a la iglesia, están siendo tropiezo. No nos preocupemos en otras cosas, hermanos. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos, pero con una certeza en nuestro corazón, una certidumbre de fe correcta delante del Señor. Amén, Señor. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, nosotros tenemos que pensar siempre en lo espiritual. Tenemos que pensar en las cosas de Dios. El verso 20 nos aclara un poco y dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que pensemos de eso, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos del Señor, somos hijos de luz. Amén. Y por lo tanto debemos caminar de esa manera, aprendiendo lo que es correcto, conociendo la palabra bendita de nuestro Señor. El fin de los cuales será perdición, dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí el Señor nos habla de que seremos transformados y nosotros nos estamos consagrando cada día, estamos aprendiendo cada día mejor del Señor. Dice, nuestro cuerpo será transformado. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué se va a transformar de nosotros? Hermanos, todavía lo que queda de la vieja naturaleza. Quizás estamos delicados de salud, tenemos problemas quizás en nuestro cuerpo físico, pero Dios dice, seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto que se desgasta, este cuerpo que se enferma, que se lastima, se vestirá, dice, de incorrupción. Y esto mortal, dice, se va a vestir de inmortalidad. Esto que muere, esto que decimos, ya estoy cansado, voy a descansar porque ya no puedo más, dice. Dios dice, se va a vestir de inmortalidad. Se tocará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, la palabra de Dios nos dice de que qué es lo que va a ocurrir. Tampoco queremos, hermanos, dice capítulo 4, versículo 13 de 1 Tesalonicenses. Mira lo que dice el pasaje, hermano. Es un pasaje que nos anima. 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sabe qué, hermano? Una persona cristiana, cuando deja esta vida, no muere para siempre. Un cristiano está durmiendo. A los que durmieron, dice. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que están durmiendo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense, digan, esto es lo que va a acontecer. Por eso, mis amados hermanos, esta palabra de Filipenses, que acabamos de ver en el capítulo 3, donde el Señor nos dice de que seremos transformados. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Dios va a sujetar, Dios nos va a dar, nos va a transformar, el Señor nos va a transformar. Por eso nuestra esperanza siempre está en el Señor, queridos hermanos. Confiamos en y estamos seguros de que Dios va a cumplir en nosotros. Amén, Señor. Señor pronto vuelve. Nuestro Señor Jesucristo pronto va a estar con nosotros. Las señales ya están dadas, mis amados hermanos. 3 aspectos que son tan importantes que veamos. Hermanos, el mundo ha crecido demasiado en cuanto a población. Y esa es una de las señales. El Señor dijo que nos multipliquemos, que crezcamos. Pero ahí la gente ha crecido, se ha multiplicado, pero se ha olvidado de Dios. Por eso, hermanos, está aconteciendo. Amén. Y esta es una señal clara. También el avance de la tecnología. La tecnología está creciendo demasiado, hermanos. Sorprende cuando hay hoy en día toda clase de artefactos, hermanos, que nos muestra la tecnología. Dice que un tiempo, hermano, un tiempo habrá robots que manejen el trabajo de las personas. A mí me sorprende eso y digo, Señor, esto está terrible. Daniel, el profeta Daniel nos decía, la ciencia aumentará. Cada día la ciencia aumentará. Y lo más tremendo, hermanos, la moral de las personas ha cambiado. Ya las personas ya no tienen temor de Dios. Ya no hay respeto a veces en la familia. Hay hogares, hermanos, donde ya hay una dificultad, hay una pelea. ¿Por qué? Porque moralmente ya no hay el respeto. Se ha perdido todo. Son señales de la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor está a la puerta. Por eso en esta mañana quiero reflexionarle con todo esto y vamos a terminar pidiendo a Dios, agradeciendo a Dios por estas palabras que hemos aprendido en esta mañana. Vamos a orar. Le invito a orar. Le invito a que usted incline su cabeza y le pidamos juntos al Señor y le hablemos de todo corazón. Y si usted no tiene a Cristo aún, le invito a que usted lo reciba en su corazón y le diga, Señor, necesito de ti. Quiero conocerte más, quiero aprender más de ti. Te recibo como mi Señor y Salvador personal.
Si usted ha puesto fe en esas palabras, usted es salvo en Cristo Jesús. Porque la salvación es por fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos al Señor, agradeciéndole por todo. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta bendición de escuchar tu palabra, de aprender lo que tú nos enseñas. La experiencia del apóstol Pablo, cómo nos enseña y nos dice, no se aferren a las cosas que había en su carne, en las cosas que usted había conocido. No se aferre. Ahora busque siempre la guianza del Espíritu Santo. Busque las cosas de Dios. Sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Busquemos siempre eso, hermanos. Busquemos que Dios nos llegue a transformar conforme a su misericordia. La palabra de Dios acabamos de leer que Cristo Jesús nos transformará y seremos semejantes a nuestro Señor. Gracias, amado Dios, por toda esta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga y estaremos en nuestra próxima reunión el día lunes. Amén.